Acá tenemos a los integrantes de esta familia y coloca al padre, ¿no? Ese sería el padre aquí, a la madre de Jan aquí, a Jan, que es el segundo hijo, aquí, a la primer mujer del padre aquí, y al primer hijo, ¿no? Aquí. Ahí estamos. Esta es la configuración que hace él. Fíjense en para dónde mira cada uno. Este mira para allá, este mira para acá. Estos dos miran para acá. Bien. Bueno, le pregunta al padre cómo se siente aquí. Y el padre dice que está muy triste. La primera mujer dice que está descontenta con ese lugar. Sé que tengo un hijo, pero también que no tengo ninguna relación con nadie. Y eso me pone de mal humor. No estoy en contacto con nadie, quiero ir con mi hijo, ¿no? Eso es lo mínimo. Le preguntan al hijo, ¿no? El hijo dice, es tan irreal esto que quisiera filosofar. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone al padre del padre delante de estos. Pone al padre del padre, o sea, agrega al padre del padre. Este es el padre de Jan, este es Jan, que es el que está constelando. Este es el padre de este, o sea, el abuelo de él. Bueno, le pregunta al padre, ¿cómo te sentís ahí? Fantástico. Y la madre que es esta, ¿no? Antes de que estuviera allí el padre de mi marido, me quería dar vuelta e irme con mi hijo. Pero en el momento en que apareció su padre, él se me hizo otra vez interesante y atractivo. Y le preguntan a Jan, que es el que está constelando, ¿no? Acá. Cuando mi padre estaba solo, pensé, este debe ser un hombre interesante, me gustaría mirarlo a la cara. En cuanto a mi madre, sentí que ella es mi apoyo. Estoy contento de que esté aquí. Cuando apareció el padre de mi padre, noté que mi padre se encontraba bien y eso también me gustó. Ahora me encuentro mejor que antes. Entonces Hellinger vuelve a modificar la imagen y pone a la madre mirando hacia aquí, corre a los dos hijos aquí, ubica a los dos hijos aquí que miran así, al padre del padre lo pone detrás del padre, lo pone mirando hacia los hijos, y a la primera mujer del padre la pone aquí, mirando hacia allá, ¿no? O sea, hace esto. Lo muestro desde este ángulo para que se vea, ¿no? Fíjense que ahí están la madre que mira a los dos hijos, el padre del padre, el padre con el padre del padre detrás, la primera mujer del padre aquí, mirando hacia allá. Esos son todos los movimientos que él realiza. Lo vuelvo a mostrar porque si no a veces capaz que se ven todos los muñequitos de espalda y no se llega a apreciar cómo están ubicados. Bien. El padre dice, bueno, ahora tengo una perspectiva muy amplia. Las dos mujeres irradian algo agradable. Los hijos están a la vista, todo está estable. El primer hijo dice, son como altibajos. Me gusta estar al lado de mi hermano, pero por otra parte sé que venimos de familias diferentes, claro, porque este hijo era hijo de esta mujer. Jan, que es el que está haciendo la constelación, dice que antes notaba una corriente de aire frío que pasaba por mi mano izquierda, pero eso desapareció cuando vino el abuelo, que es este. Bueno, le pide a Jan que se ponga
en su lugar, ¿no? Obviamente la persona, ¿no? En el lugar del representante. Y Hellinger dice, vamos a hacer un pequeño experimento para que sepas lo que son los hombres. Entonces Hellinger lo pone de espaldas delante de su padre, apoyado contra este, ¿no? O sea, lo hace venir aquí. ¿Mm? ¿Se ve esto? Que se ubique. Ian dice, me da miedo. Date la vuelta hacia el padre, ¿no? Se da la vuelta y se abraza a su padre y empieza a llorar. Respira con la boca abierta, inspira y expira con fuerza. Toma la fuerza de tu padre. Puedes abrazarlos a los dos, le dice al abuelo, ¿no? Puede abrazar a este y a este. El padre del padre abraza a ambos, no vamos a imaginar que él los abraza a ellos dos. Cuando Jan, ¿no? Se tranquiliza, le dice, bueno, vuelve a tu lugar y míralos a todos. Entonces vuelve a su lugar para mirar a todos. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, ¿no? O sea que Jan lo que necesitaba, como su papá había muerto joven, era tomar la fuerza de los hombres. Y lo que Hellinger le demuestra en esta constelación es que a él lo que le faltaba era la fuerza de los hombres. Bien, esa es la constelación de Jan, que era el tema de que el padre había muerto joven. Ahora vamos a ver otra, ¿no? Que se llama la separación es adecuada. Cuando una separación es adecuada o cuando no, ¿no? Y es una constelación de Harmut. Harmut dice, vamos a imaginar que este es Harmut, me pregunto por la importancia de la familia que hice yo, la familia secundaria, porque casi todas las constelaciones que se configuraron aquí se referían a las familias de origen. Me pregunto por qué me casé con una mujer, ¿no? Se pregunta por qué se casó con una mujer, ¿qué? Y Hellinger lo interrumpe. ¿Qué es lo que quieres? Quisiera desprenderme de esa familia que formé y que hace 20 años se disolvió, porque hasta ahora... Bueno, vamos a configurarlo, dice Hellinger. ¿Quiénes pertenecen a tu familia? Harmut le pregunta. Bueno, mi primera mujer y yo y mis 2 hijas. Después también mi segunda mujer. Con ella no tengo hijos. ¿Por qué te divorciaste? Ella quería marcharse. Entonces, ¿qué pone? Está Harmut, ¿no? Que lo ubica acá, así. Pone a la primera mujer de Harmut, a la segunda mujer, la pone aquí, mirando así, a su primera hija, así, mirándolo a Harmut, y a la segunda hija, la segunda hija la pone aquí. Ahí. Perfecto. Entonces, este Harmut, esta es la primera mujer, la segunda mujer y las 2 hijas, que parece ser que las tuvo con la primera mujer, con la segunda mujer no tuvo hijas. Esta parece que lo mira a él, la segunda mujer, la primera mujer también lo mira a él, esta hija, que es la segunda, la mira a la madre, y esta primera hija lo mira a él, al padre. Fíjense cómo están así mirándose, ¿no? Para que se entienda bien la configuración. Bueno, empieza a preguntar cómo se encuentra Harmut.
Bien, mi primer impulso fue un alto grado sexual hacia las hijas. A los demás miembros no los percibo. La primer mujer, ¿qué tal? Yo estoy furiosa, sobre todo cuando encima mi hija menor parece reírse de mí. Dice que ella siente que su hija menor se ríe de ella. No debería encontrarse ahí. La hija mayor, ¿no? Dice, mi atención se centra en mi padre. ¿Ven? Que esta lo mira al padre. Tengo un asunto que aclarar con él. Recuerden que les dije que cuando los participantes están enfrentados es porque hay algo que se tienen que decir, ¿no? Que tienen que aclarar entre ellos. Tengo la sensación de que represento a mi madre. A él se las tengo que cantar claras. La segunda hija dice que se siente desplazada. Si mi padre se acerca un centímetro más, empezaré a pegar bofetadas. No sé si estoy más furiosa, ¿con mi madre o con mi padre? ¿Qué quiere mi hermana aquí? Pensó ella, ¿no? La primera hija. La segunda mujer, que es esta, dice, estoy furiosa con él, la rabia me ahoga, siento que he sido dejada de lado, aprovechada y dejada de lado. Ah, bueno, dice Hellinger, vamos a modificar la imagen. Entonces, ¿qué hace? Lo pone a Harmut mirando para afuera, a la segunda hija la pone acá mirando a la madre, a la primera hija, bueno, la deja ahí, viene mirando al padre esta, y la segunda mujer mira a la segunda hija, medio como que mira a las dos hijas, ¿no? A las dos las mira. Fíjense en esto, ¿no? Bien. ¿Y ahora? Bueno, estoy mirando la catedral, dice Harmut, por la ventana. ¿Y cómo te sentís cuando miras por la ventana? Está bien, siento que podría ir hacia allá. Ya no siento a las personas que están a mis espaldas. ¿Y la mujer, la primera mujer, cómo se siente? Para mí está bien así. Tengo la sensación de que tengo que aclarar algo con mis hijas. La primera hija dice, pues yo estaba un poco enfadada aquí. Antes aún sentía que tenía una cuenta pendiente con él, y ahora simplemente se alarga. Ahora podría estrangularlo por detrás, dice ella. Bien, vamos a modificar otra vez esta imagen. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone la madre aquí, las dos hijas mirando a su madre. Él sigue mirando para afuera, Harmut, y la segunda mujer mirando acá a las dos hijas. Bueno, la madre y las hijas empiezan a reír cuando él hace esta modificación. La segunda hija dice, cuando se fue el padre todo estaba más claro, y lo estuvo aún más cuando la madre dijo que debía hablar con nosotras. La segunda hija vuelve a decir, me siento libre y quisiera marcharme. Entonces Hellinger le dice a Harmut, las separaciones corresponden. El marido, que Harmut, ¿no? Dice, siento otra sensación, algo que surgió después de la primera. Es como estar paralizado, un estar clavado en el suelo. ¿Sucedió algo especial en tu sistema de origen?, le pregunta él. En mi sistema de origen, mi madre se casó con mi padre sin amarlo, y yo estoy identificado con el tío con el que ella quería vivir. Mi primera mujer no quería casarse ni tener hijos, me costó mucho tiempo convencerla. Bueno, le dice Hellinger, por tu implicación en tu sistema de origen no tenías derecho a hacerlo. Por lo tanto, corresponde que te vayas y dejes a tu familia. Y Harmut dice, ¿y qué es lo que puedo hacer? Yo estoy configurando lo que es visible aquí. No me corresponde juzgar lo demás. ¿Quieres ponerte tú mismo en tu lugar? Le pide a Harmut que se ponga en su lugar, ¿no? En lugar del representante, ¿no? Bien. Entonces, ¿a quién agrega Hellinger? Al padre de él, ¿no? Pone un representante para el padre.
Se lo pone al lado. Hartmut dice, me siento libre y muy cerca de mi padre. Me he reconciliado con él. Su suerte fue también la mía. Bueno, listo, ya está, le dice Hellinger, y lo deja ahí. Claro, ustedes dirán, ¿cómo puede ser que termine así? Bueno, pero es la constelación como la hizo Hellinger, ¿no? Es como que él tenía una implicación acá en su sistema de origen, ¿no? Con el tema de su padre, que su padre se casó con una mujer que no se querían. Y bueno, él estaba representando lo mismo.